La pederastia clerical es uno de los crímenes más aberrantes en el mundo. Y hay casos, muchos casos, de esta pederastia, de este abuso sexual de niños en una organización secreta que se aferra a seguirlo siendo en México y en el mundo. De eso se trata hoy, Historia de lo Inmediato, mi columna. Los pederastas del Yunque. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! En este vídeo vamos a hablar de cosas que a los patrocinadores de YouTube no les gustan mucho, y eso significa que este vídeo va a estar desmonetizado. Pero eso no significa que dejemos de hacer este tipo de contenido. Si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos haciéndolo con libertad, llamando a las cosas por su nombre y poniendo las imágenes de lo que está sucediendo, puedes suscribirte como miembro en YouTube o hacerte mecenas en Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos los que nos apoyáis y que hacéis posible Pandemia Digital. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Fijaos, esto lo publicaba, bueno, hacía un hilo de esta campaña de Hazte Oír junto a Vox, que hacía No Hazte Oír, esa plataforma tapadera dirigida por miembros del Yunque, ¿no? Arzuaga y otras personas que suelen hacer muchas campañas de este tipo. Y en este caso, hace unos meses pedía la dimisión de Irene Montero. La ministra Irene Montero acaba de hacer apología de la pederastia, blanqueando el sexo consentido entre niños y adultos. No sé si recordáis esta campaña. Bueno, para saber lo que es el Yunque y las plataformas que hay aquí, la lucha que lleva la Iglesia, vamos a hablar, vamos a escuchar a un párroco, digamos, una persona muy conservadora, que son los que aquí en España han luchado contra esta secta. Hazte Oír y su marca Derecho a Vivir, Profesionales por la Ética, Asociación Española de Abogados Cristianos, un montón de plataformas más que persiguen fines buenísimos, como son la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la verdad. Fijaros que incluso alguien que dice que las cosas que defiende están bien, denuncia que eso es una secta y que tiene un montón de plataformas que no debería de existir. Humano, la defensa de la libertad religiosa, la defensa de que uno pueda ser cristiano, musulmán, judío o cualquier religión y poder vivirlo en público. Detrás de esto, y esto está dicho en sede judicial, detrás de esto hay una sociedad secreta que se llama el Yunque. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante de esto. Fijaos porque precisamente Álvaro Delgado, que es el mayor especialista del mundo en el Yunque, tiene varios libros, en Pandemia Digital ha estado en varias ocasiones, os recomiendo si queréis saber más en profundidad de qué es el Yunque, pues son entrevistas largas, sin ningún tipo de prisa, hablando en su momento de qué es el Yunque, todo esto, y luego cuando Los Santos hizo esa crítica que parte de Vox estaba liderada por el Yunque y sus medios de comunicación, que vinculaba, bueno, 7NN, claramente la dirección de 7NN, más allá que esté financiado por franquistas, pues eran gente como Cuquerela, como Villamor, que era el portavoz de Hazte Oír. Bueno, digamos que tenía mucha gente vinculada a esa secta y usando el principio de transposición, que lo suelen usar, pues desde estos espacios se promociona el ataque acosando o denunciando a la gente de defender la pedofilia, lo de no te metas con mis hijos, la pedofilia que hace desde la izquierda, que se promociona la pederastia, y precisamente si hay algo que hace esta secta es proteger a los pederastas y a los pedófilos que están dentro. Hay que recordar que en España el único partido político que vota en contra de que se investigue digamos, los abusos sexuales en menores dentro de la Iglesia es precisamente Vox, y también Hazte Oír hace campañas en contra de estos intentos de que realmente donde está la pederastia, la pedofilia, los casos más numerosos, bueno, pues son sectores que ellos apoyan, y dentro de el Yunque tienen miembros muy importantes dentro del Yunque que son pederastas durante más de 20-30 años y que han sido protegidos por la propia secta y por la Iglesia, porque muchos de estos miembros están dentro de la Iglesia insertos. Fijaros este repaso de Álvaro Delgado, el mayor especialista del Yunque, de los últimos casos judicializados, y que ni la secta del Yunque ni la Iglesia en este caso. La noticia viene a raíz de que Pepe Ortiz, que es el jefe de los Cruzados de Cristo Rey, ha sido, creo que, no sé si expulsado por el Vaticano o se le ha condenado como pederasta, pero que durante la primera denuncia fue en 2003 hacia él por abusos de menores de edad, y aquí lo explica perfectamente Álvaro Delgado. La pederastia clerical es uno de los crímenes más aberrantes en el mundo.
Y hay casos, muchos casos, de esta pederastia, de este abuso sexual de niños en una organización secreta que se aferra a seguirlo siendo en México y en el mundo. De eso se trata hoy, Historia de lo Inmediato, mi columna. Los pederastas del Yunque. Comenzamos. Bueno, ahí también quiero promocionar, más allá de los 4 libros que ha escrito, él, junto a su compañero Alejandro, bueno, ellos tienen un canal que se llama Los Periodistas, creo que él también colabora en Sin embargo, tiene directos con más de 100.000 personas, es decir, que es realmente una referencia en México, seguramente el mejor periodista o de los mejores periodistas, y que él, pues en los principales medios ha sido, no expulsado, pero él se ha salido o lo han echado por los gran periodistas, porque esta dinámica de intentar manipular qué se dice en los medios de comunicación, pues es internacional. Y él pues es un ejemplo claro de independencia periodística con un apoyo masivo de la sociedad y que bueno pues ha podido seguir haciendo periodismo de alto nivel y que también quiero recomendar, él tiene una serie de YouTube hablando del Yunque, creo que son 4 o 5 episodios que los recomiendo por buscar a Álvaro Delgado el Yunque o la entrevista, ¿no? Que la hacemos en Pandemia Digital, las varias entrevistas que le hemos hecho, pero él tiene si queréis profundizar más en las raíces históricas, cómo se metió en el PAN en México y luego cómo que se internacionalizó. Hay una serie de 4 episodios que lo explica perfectamente y si os interesa, pues bueno, hago también la promo de Álvaro Delgado. Bueno, vamos a escuchar el desarrollo y sobre todo el descubrimiento de los 2 últimos casos a la opinión pública de personas importantes dentro del Yunque que, bueno, llevan haciendo abusos a menores desde hace décadas. El hermano lasallista Francisco Serrano Limón abusó sexualmente durante décadas de jovencitos, al amparo de sus superiores de la Iglesia Católica y de la organización secreta El Yunque, cuyo máximo guía espiritual, el sacerdote Víctor Hugo Ortiz Montes, ha sido encontrado también culpable de violación de niños, pese a la protección de los cardenales Norberto Rivera Carrera y Carlos Aguiar. Un escándalo que estalla en momentos en que esta secta de ultraderecha divide su apoyo entre Xóchitl Gálvez y Eduardo Verástegui. Bueno, es importante esto, que ahora mismo va a haber elecciones, ¿no? Hay un apoyo tremendo a AMLO, al presidente, ¿no? Superior al 60-70%, pero fijaros que se ha hecho un frente amplio con todos los partidos de derecha donde han tenido que buscar un personaje a Xóchitl, ¿no? Donde ella dice que es marxista y donde ella dice que es de la clase trabajadora, que es indígena, es decir, que han construido un personaje para intentar robarles votos a la izquierda. En México, ¿qué pasa? Que eso ha dejado un hueco y Eduardo Verástegui, que ya hemos hablado de él, fue el director de la CEPAC, de México, donde Steve Bannon promocionó un golpe de Estado en Brasil, los animó a los Freedom Fighters a dar un golpe de Estado, y que, bueno, pues allí en ese acto estuvieron gente de Vox, estuvo, bueno, pues Milei, Bolsonaro, el propio Trump, y gente de El Yunque o de asociaciones como Apolonia Castellano, la cara visible de abogados cristianos, es decir, ellos estuvieron ahí. Toda esa parte hipercatólica también están dentro del CEPAC, que antes se celebraba, era como el Tea Party en Estados Unidos, el ala derecha del Partido Republicano, donde iba Fox News, donde iba el ala trumpista, o los neoliberales defensores de Ronald Reagan, de George Bush, etcétera. Es decir, que tienen un papel importante, pero que se ha internacionalizado con, entre otros personajes, Steve Bannon, que, bueno, pues al final el punto de inflexión de Vox de esa subida fue esa, digamos, entrada en la dirección de Rafael Verdaguí, que era el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, esa fundación de Atlas Network de Aznar, que al final, bueno, pues él llevaba en Atlantic Council desde 2004 y fue la puerta de entrada de Aznar de conocimiento en su primer momento con el mundo de Fox News, etcétera, pero que en 2017-2018 salta a la dirección de Vox y empiezan a tener relaciones con Steve Bannon y empiezan a ser luego un elemento clave en esa internacionalización a través de la Carta de Madrid, que está, pues, digamos, muy vinculado también a la CEPAC y a Eduardo Verástegui, que en el caso de México deja un hueco político importante a la derecha más radical, porque precisamente lo que el Frente Amplio de derecha ha puesto con Xóchitl es como un personaje que ante la fortaleza de AMLO intente quitar votos dentro de ese espacio. Y precisamente, fijaros que aquí habla de Eduardo Verástegui,
Él es conocido, bueno, seguramente os hayan salido bots, porque es algo que defiende también, como que se está potenciando desde Twitter, la película Sound of Freedom, que es un thriller conspiranoico sobre la pedofilia, contra la izquierda principalmente, aunque lo centran mucho en Biden y tal, pero es un poco el movimiento QAnon hecho película. Y precisamente, qué casualidad, uno de los promotores de esta película ha sido detenido por secuestro de menores. Bueno, qué casualidad, principio de transposición, otra vez. Ahí lo veis. Bueno, aquí luego hay una trampa, ¿no?, de la recaudación, porque por ahí los titulares de la batalla cultural es que esta película, que habla contra el globalismo, bueno, un poco muy QAnon, ¿no?, pero que habla de la pedofilia, hace un crowdfunding, es decir, compra tu película y también dona para luchar por la batalla cultural a un fondo. Entonces, claro, la recaudación no ha sido por la gente que ha ido a ver la película, sino que ahí cuentan todo el dinero que la gente con mucho dinero, está donando para hacer que el mensaje de Sound of Freedom llegue lo más lejos posible y que, bueno, pues al final sea un factor más de la batalla cultural de globalismo que potencia la pedofilia, ¿no?, en todo el mundo. Un disparate, y luego el que lo promociona pues está detenido por secuestro de menores, casualmente, ¿no? Principio de transposición, de nuevo. La decisión del Vaticano de declarar culpable de pederastia, efebofilia y abuso sexual al sacerdote Ortiz Montes, revelado este lunes en el noticiero de Aristegui Noticias, pone de manifiesto una vez más la protección al más alto nivel de la Iglesia Católica de criminales que por décadas han abusado sexualmente de niños, pero también de la pudrición de la organización extremista El Yunque, cuyos casos de depredación sexual se han acumulado por años. Por supuesto, también las autoridades civiles del Fuero Común y del Fuero Federal, así como de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, han sido omisas en su deber de prevenir y castigar la pederastia clerical, consentida también por la mayoría de los medios de comunicación en una red de complicidades hasta por cobardía. Que hay que decir que el peso que tiene la Iglesia a nivel mundial es tremendo, pero sobre todo, fijaros, ¿no?, que aquí en España, ¿no?, con la COPE y todos los medios de comunicación se decía que se gastaba 10 veces más en medios de comunicación que en Cáritas. Y claramente, si tú escuchas la COPE o escuchas Canal 13 o Intereconomía, donde la Iglesia tiene un papel importante, básicamente son medios de derecha o de ultraderecha y que manipulan y que mienten con uso político, pero el problema es que son medios privados pagados por la Iglesia, ojo, privados, teniendo en cuenta que el 90 o un gran porcentaje del dinero que recibe la Iglesia es de manera directa a través de los impuestos que pagamos. Recordar que antes te daba la opción, ¿quiere usted donar el 0,7%? No sé si era superior. ¿Para la Iglesia? Sí. Y entonces ahí recibieron dinero, y luego por no pagar impuestos como el IBI o incluso las matriculaciones, de quedarse con cosas que no eran suyas. Entonces todo ahí, aparte de los acuerdos, ¿no?, con la sede episcopal del PSOE y del PP, donde pues también pueden elegir a profesores para dar religión con dinero público, y una serie de beneficios grandes. Así que ha tenido una financiación directa e indirecta bastante grande y un peso súper importante, no solamente a nivel de poder relacionado con la élite económica, sino mediáticamente, ¿no? Han apostado todo mucho a tener influencia mediáticamente, ¿no? Y en España creo que es un claro ejemplo, pero en otros países también ocurre. El hermano Paco Serrano Limón, por cuyos abusos sexuales los hermanos lasallistas ofrecieron hace un año una disculpa pública a una de sus tantas víctimas, y Ortiz Montes, encumbrado jefe de los Cruzados de Cristo Rey, congregación católica que atiende espiritualmente al ejército. Claro, es que fijaros, estos son cuestiones tradicionales. En España será algo parecido. Es decir, están dentro de la Iglesia, pero por ejemplo, ¿no?, en este caso el cardenal o como se llame, Pepe Ortiz, era el jefe de los Cruzados de Cristo Rey, que históricamente son los que tienen una relación con el ejército. Y claro, no es nada menor esa relación con el ejército, ¿no? También hay curas castrenses y hay como esa relación, porque al final, cuando hay que dar, imaginaros, históricamente, golpes de Estado, el papel de la Iglesia puede ser determinante, porque tienen la red de influencia, creo que más importante. En todas las localidades hay una televisión o una radio de la Iglesia, me refiero a la propia Iglesia, a la misa diaria o dominical,
donde pues acuden cada vez menos gente, pero sigue acudiendo mucha gente. Y ese poder de comunicación es importante, ¿no? Sobre todo si hay una cooptación por parte de los poderosos o si hay un golpe militar, esa red está influenciada por esos poderes económicos o en este caso armados. Son solo 2 de los muchos religiosos pertenecientes a El Yunque que han cometido abusos sexuales. Pero también hay expedientes de laicos con jerarquía como Eliodoro Fraile, Carlos Ortiz y José Telumbre, por citar 3 ejemplos ampliamente conocidos dentro de la organización secreta que opera también en otros países. En España bastante. Así como en de manera la bastante Iglesia importante. Católica fueron encubiertos todos los depredadores sexuales desde la más alta jerarquía, con Juan Pablo II y Marcial Maciel como personajes emblemáticos del crimen. Es que hay que recordar que Marcial Maciel, precisamente el fundador de Legionarios de Cristo, que tiene un acuerdo, porque el capital económico y de influencia, no solamente en los medios de comunicación, con el ejército, la élite económica, sino también en la educación. Marcial Maciel, el Legionarios de Cristo, tiene una red no solamente de centros de primaria y secundaria, sino universidades. La Universidad Francisco de Vitoria es de Legionarios de Cristo. Y precisamente el Instituto Atlántico de Gobierno de Aznar tiene un acuerdo con Francisco Vitoria para formar a toda la élite política de la derecha de habla hispana. Por eso toda la derecha tiene fotos con Aznar después de ser presidente, ¿no? El papel que le encomendó todo este Tea Party en los Estados Unidos es, bueno, un elemento promotor de la ultraderecha no democrática en América Latina. Eso también es importante. Crimen y la impunidad. Los jefes del Yunque han solapado las violaciones contra varones y mujeres, la mayoría de ellos acallados y acalladas por el juramento que hicieron al ingresar a la vida orgánica, pero que son del conocimiento interno. La congregación religiosa Cruzados de Cristo Rey, cuyo guía espiritual es el pedófilo Ortiz Montes, que está libre igual que el hermano Paco, fue concebida por Ramón Plata Moreno, jefe general fundador de El Yunque, asesinado en 1979 en condiciones jamás esclarecidas, y ordenó encabezarla a José Pereda Crespo a partir de 1972, un estudiante de medicina que estuvo preso por robar expedientes de la UNAM en pleno movimiento de 1968, tal como se documentó en El Yunque, la ultraderecha en el poder, y en El Ejército de Dios, editados en 2003 y 2004. Bueno, he publicado el vídeo completo que dura 8 minutos, ¿vale? Y lo tiene publicado en sus redes Álvaro Delgado, en el canal de YouTube, ¿vale? Pero lo podéis ver también, esto es un tuit, ¿vale? Que he subido con los 8 minutos explicando todo esto, pero por ver que no es algo excepcional, estos espacios de poder, de influencia también creado en México, aparte hacía mención, y luego fíjate que está en toda esta red vinculada también de Atlas Network y qué casualidad, también pillan los Pandora Papers, esta organización de Marcial Maciel, que tiene un elemento clave en la instrucción y el networking que hacen estas organizaciones, que tiene una pata ultra neoliberal y otra pata ultracatólica, evidentemente, y creo que Legionarios de Cristo es un ejemplo clarísimo, socios de Aznar, que dan lecciones, ¿no? Porque luego a esto se suma Ayuso y Cayetana y el propio Aznar siguen el relato, ¿no? De la batalla cultural y también de llamar pedófilo o fomentador de pedófilo, de la pederastia a gente de la izquierda. Y fijaros quién fue el fundador, Marcial Maciel, protegido por Juan Pablo II, que es uno de los ídolos, el papa de derecha contra el comunismo y todo eso, siempre salen adorando a Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Y fijaros cómo se protegió la figura de Marcial Maciel, que también aparece por aquí, Legionarios de Cristo, en los Pandora Papers. Fijaros, no quiero ni pronunciarlo porque me da cosa. Fijaros quién era el personaje que fundó esta organización que tenía una relación directa con la élite económica en México, pero también en España. Marcial Maciel Rivero, llevamos ya demasiados minutos hablando de los Legionarios de Cristo y no hemos hablado de los abusos de su fundador, de este hombre. Marcial Maciel es un pederasta, es un depredador sexual, es un violador.
Es un hombre que al tiempo que estaba en la fe, al tiempo que estaba en los Legionarios de Cristo, tenía 2 familias con 3 hijos de 2 mujeres diferentes. Es un hombre que consumía cocaína sin ningún tapujo. Y es un hombre que desde que fundó los primeros seminarios de la organización, abusaba de menores, abusaba de críos. Siempre se supo, siempre se dijo, siempre se denunció, siempre hubo quejas. Pero como todo buen depredador sexual, conocía perfectamente a por quién iba y sabía cómo encubrirlo. Y no se pudo probar nada hasta muchos años después. Y hubo además un círculo de silencio alrededor de él y de lo que hacía con los niños. ¿Cuándo se supo definitivamente? Cuando muere Juan Pablo II, su gran valedor era Juan Pablo II, le daba a Juan Pablo II 2 cosas que al Santo Padre, al San Juan Pablo II, porque es santo, le venían muy bien. Una era donaciones para la Iglesia y la otra era una lucha contra el comunismo, que era algo en que ambos tenían simpatía, en lo que ambos... En eso coincide el Yunque y el Legionario de Cristo, la lucha contra el comunismo, llamando comunismo a todo, hasta el propio ANLO, que es un señor conservador. Coincidían. Cuando muere Juan Pablo II, ya es cuando el cardenal Ratzinger, convertido en Benedicto XVI, hace lo que quiso hacer cuando era cardenal, que era poner coto a esta actitud, a esto que hacía Marcial. Ojo, puede parecer que bueno, Benedicto XVI, que lo quita, que tal, que no sé qué. A ver, lo aparta, no lo denuncia, no lo pone a disposición de la justicia, simplemente ha sido tan reprochable que mejor te vas. En 10 segundos, Rivero, una cifra, porque no hablamos de un caso 2 que ya sería terrible, ¿no? Una cifra de cuántos niños fueron abusados. 60 niños demostrados, comprobados en 60 años. Eso es lo que con total seguridad se ha podido probar, pero se sabe que han sido muchos más, lo que pasa que ni han denunciado ni se sabe dónde están. Radiografía inicial de los legionarios 60. Y esos son los que están probados, imaginaros la lista completa. de Cristo. ¿Qué son? 25.000 millones de euros. Ese es el patrimonio, eso es lo que eran. 25.000 millones de euros para luchar contra el comunismo y para proteger a las personas reales, ¿no? Curas o gente dentro de la iglesia que hacen pederastia y que son los mismos que protegen organizaciones que acusan a gente inocente de ser pederasta o de promocionar la pederastia o la pedofilia. Los Legionarios de Cristo, cuando lo investigó la agencia Reuters, al margen de esos 25.000 millones que siempre han sabido gestionar bastante bien, las cosas sean dichas, son una organización pues como el Opus Dei. Igual que el Opus Dei tiene sus sacerdotes, ellos tienen sus sacerdotes. Igual que el Opus Dei tiene gente que les entrega su vida, ellos tienen gente que les entrega su vida. Entre unas gentes y otras, cerca de 22.000. En una iglesia donde algunas congregaciones religiosas tienen apenas unas decenas de monjes, figúrate lo que es tener 22.000 personas dispuestas a trabajar por el reino de Cristo, que es lo que son. Claro, este es el tema. La red que luego intentan cooptar, porque en el caso de la secta del Yunque son denunciados por la propia iglesia porque se ceden y al final lo que quieren es hacer política y la parte, digamos, pastoral le da exactamente igual. Y luego, muy importante, su labor educativa. Tienen una amplia red educativa, especialmente en Latinoamérica, pero también en España. En España, 20.000 chavales estudian en centros vinculados a los Legionarios de Cristo. Y aparecen en los Pandora Papers, así que yo te pregunto lo primero por el dinero. ¿Cómo se financian? ¿De dónde sacan esa cantidad de dinero para hacer todas las actividades que hacen? De las buenas familias, en sus mejores tiempos, o en tiempos muy buenos, conseguían hasta 86 millones de euros anuales de buenas. Fijaros, aparecía por ahí Carlos Slim, de las personas más ricas, es decir, que al final esa élite económica, bueno, pues le daba un dineral para luchar por los principios supuestamente de la iglesia, pero al final no son de la iglesia, sino que son los de esa élite económica que utilizan la iglesia para hacer política o ejercer antidemocráticamente el poder. Familias. 86 millones de euros cada año. Cada año más o menos en los buenos tiempos, preferentemente de familias latinoamericanas y preferentemente de familias mexicanas, porque este movimiento surge en México y es ahí donde tiene mucho arraigo. Entre, por ejemplo, los benefactores o gente que se sabe que ha estado vinculada, Carlos Slim. Carlos Slim puede no decirle el nombre nada a nadie, pero si digo Carlos Slim, 52.000 millones de euros, ya es un dinero. La familia, bueno, el apellido es complicado, pero lo que tienen es, lo que tienen en propiedad, por ejemplo, el señor Lorenzo Servillet es el fundador del grupo Bimbo, con lo cual, y también vinculado al grupo de Legionarios de Cristo, y luego está la familia Gaza, que es de donde desciende el que ha estado moviendo este dinero del que nos hablaban hace un momento. La primera fortuna de México que apareció en la revista Forbes es de la familia del que ha movido esos 4,5 millones de euros por este tipo de entramados. Hay una cosa, creo que no llegan a decirlo en este informe, que es precisamente la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene de socio a Aznar, con el Instituto Atlántico de Gobierno. Pero bueno,
Vale, hablamos de 3 familias, hablamos de multimillonarios latinoamericanos que ponen su dinero, pero ¿qué reciben a cambio? ¿Dónde está la simbiosis? ¿Qué les ofrecen los legionarios a gente con ese dinero? Le ofrecen el Cristo que quieren, le ofrecen la religión que quieren, le ofrecen el Dios que a ellos les da la gana. El movimiento Legionarios de Cristo surge en un momento determinado en América cuando la iglesia latinoamericana está virando mucho hacia los pobres y empieza a señalar a los ricos, a decirle algo tenéis que hacer, algo hay que hacer. Y en ese momento los ricos, los multimillonarios buscan una iglesia cómoda y su iglesia cómoda se le ofrecen los Legionarios de Cristo. Y estamos viendo ya imágenes de algunos personajes relevantes de la política española que han sido vinculados con los Legionarios de Cristo. ¿Qué se sabe de esta vinculación? Porque esto entiendo que la gente pues, no lo va publicando por ahí. Pero es raro, bueno, evidentemente la señora Botella creo que tenía familiares dentro de la cúpula aquí en España de Legionarios de Cristo, pero me parece raro que no mencionen lo más importante políticamente, que es el Instituto Atlántico de Gobierno y como Francisco de Vitoria está dentro de esa organización, ¿no? Es una unión entre FAES y la Universidad de Legionarios de Cristo. Estos nombres que se han oído en ocasiones vinculados a los Legionarios de Cristo, como puede ser Ana Botella, la mujer del expresidente Aznar, los exministros Ángela Cebes, José María Michavila, aparecieron en un libro. Y en ese libro, el libro titulado La prodigiosa aventura de los Legionarios de Cristo, se daban esos nombres. Oficialmente no hay nada, oficialmente ellos no han reconocido nunca nada y tampoco tienen por qué reconocer sus vínculos religiosos. Lo que sí sabemos es que una familia poderosa estuvo vinculada a los Legionarios de Cristo. Hablo de los Urquijo-Oriol. Esta familia es la que fundó, de donde viene Iberdrola, la que construyó, la que nos dio el talgo. Esa familia, una rama de ella sí que fue, cazada por los Legionarios de Cristo, porque con el tiempo se han desvinculado un poco, pero se calcula, hubo un cálculo que dijo que los legionarios se habían hecho con un patrimonio de 16 millones de euros. Bueno, imaginaros, ¿no? el asunto. Bueno, evidentemente no es lo único. De hecho, vamos al movimiento No te metas con mis hijos, si no me equivoco, en Perú, muy vinculado al fujimorismo, a la derecha peruana, ¿vale? El pastor José Linares, fundador de la coalición Pro Vida, es acusado de abuso sexual de su propia hija. Claro, líder del movimiento Con mis hijos no te metas, que son de estas manifestaciones, como hazte oír, ¿no? De estas que en España se repiten, ¿no? El colegio quiere educarlos, le meten el seso, quieren abusar, fomentan la pedofilia, bueno. El movimiento Con mis hijos no te metas, que está muy vinculado también a estas organizaciones, también denunciado por otra mujer por violación al mismo tipo. Y aquí explican en este vídeo cómo, y esto es brutal, fue denunciado por su propia hija por violarla desde que tenía 8 años. La dejó embarazada 2 veces, la primera con 12 años. Es simpatizante de Vox y militante de su socio en Perú y el fujimorismo. Bueno, vamos a escuchar esto que trajo durante tantos años, me maltrató. Gracias a él. Esta es la declaración de la propia hija, ¿vale? Evidentemente ya sin ningún tipo de relación con ella. Años de tortura, de secuelas, de traumas. Una vida marcada por el abandono, la violencia y el dolor. Con 33 años, esta joven decidió no callar más y denunció el calvario que asegura haber sufrido desde los 6 años, cuando su madre la abandonó y la llevó a vivir junto a su padre, el pastor José Luis Linares Cerón. Él me violentó, me violó, me ultrajó, me maltrató física, mentalmente, psicológicamente durante muchos años. Tenía 6, 7 años, ¿no? Desde que pasó hasta los 13 años que quedé embarazada. Esta es la denuncia policial contra el pastor José Luis Linares Cerón, presentada en la comisaría de Villa El Salvador, donde su propia hija asegura haber sido víctima del presunto delito de violación sexual desde que tenía 8 años hasta el 2003. Bueno, tremendo. Y luego, claro, oh sorpresa, cuando investigué un poco el caso, me metí en sus redes sociales, ahí lo tenéis, el doctor José Linares. Vox es el cambio que España necesita, colabora en la defensa activa valiente de sus valores, imagínate. Luego, pidiendo el voto por José Antonio Cas, un hombre pro familia, pro vida. Hay que recordar que el señor Cas, que fue el que disputó la presidencia a Boric, cuando viene a España se pasa por hazte oír. Y luego fue el vocero de la campaña Sí por Pinochet, es un pinochetista. Y luego, pues evidentemente, ideología no a la ideología de género, no al aborto, bueno, todo ese rollo, pues aquí también lo promociona el señor Linares, a Bolsonaro también, uno de los nuestros, la batalla cultural, la gran batalla por nuestros valores. Hay incluso a Pastrana dentro del uribismo, pues también, y que difunde toda esa red internacional, bueno, de la CEPAC que hemos estado hablando, promocionando contenido de la CEPAC, donde estaba Bolsonaro, donde estaba Trump, aquí incluso habla del
bueno, un fan de Trump, incluso apoyando el golpe de Estado en Estados Unidos y una fuerte tormenta Trump, el huracán March for Trump, que fue precisamente la del 6 de enero, ahí lo veis, 6 de enero, el día del intento de golpe de Estado, arrasará contra todos los socialistas comunistas antipatria. Es que es bastante fuerte, ¿no? Incluso veis cómo apoyó el golpe de Estado de Bolivia. Fijaros los que están detrás de, ¿no?, la vanguardia en valores de todo este movimiento de ultraderecha. Incluso aquí vimos que, bueno, el fujimorismo, que es apoyado por Vox y por la Carta de Madrid y tal, que hizo una campaña sucia tremenda contra Carlos Castillo y que al final ha sido capaz de, por la puerta de atrás, echarlo y liderar y manejar a Dina Boluarte. Y fijaros que estaba en los actos de campaña este señor, supuestamente, que es párroco, que es cura, pues estaba ya apoyando a la señora Fujimori, la hija del dictador peruano, que fue la candidata, digamos, que dijo que hubo un fraude electoral y que Carlos Castillo le venció irregularmente, cosa que es totalmente falsa, ya estuvimos hablando mucho de ello. Bueno, pues ahí lo tenéis al pastor Linares en los actos de campaña de la señora Fujimori. Fijaros, ahí está. Creo que en caso de ser elegida como gobernadora. Aquí promete como una carta de valores, diciendo voy a defender los valores que defendéis todos los ultrascatólicos y tal, podéis votar por mí. Ante nuestro país, mi compromiso con los siguientes lineamientos: asumir plenamente la defensa de la familia conformada por un varón y una mujer, rechazando la unión civil conformada por personas del mismo sexo y en consecuencia el matrimonio homosexual. Hemos venido sosteniendo consistentemente que el aborto no debe ser autorizado legalmente. Bueno, ahí veis, prometiendo todo esto. Y luego, atención, porque de esto estuvimos hablando, una de las cosas más sucias del fujimorismo en la campaña fue comprar a gente de fútbol, no sé la pasta que le daría, para que la mitad de la selección peruana hiciera campaña por Fujimori y dijera que a favor de la democracia y la libertad, en contra del comunismo. Todos decían lo mismo leyendo un papel. Y la campaña de Fujimori fue poniéndose la camiseta de la selección, cosa que es como usar la bandera, es como súper sucio, ¿no? Ahí veis la campaña Ponte la camiseta, Keiko presidenta. Y ojo, que sorpresa, una de las fuentes de estas organizaciones, aquí en España, ¿no?, empresarios como OHL, se habla de gente del Corte Inglés que apoyan Hazte Oír, Citizen Go, etcétera. También se habla de oligarcas dentro del putinismo. Y atención, en su discurso anual frente al Parlamento ruso, Putin criticó la ideología de género que está tomando control de la cultura occidental. Los abusos a niños, incluso la pedofilia, son vistas como algo normal. Lo dice alguien que ha abusado de sus hijas desde que tenía 8 años. En fin, el cambio de sexo entre niños es un crimen contra la impunidad. Y veis que ese principio de transposición es brutal. Atención que, como no, pues difunde el contenido de Actual, que es el medio de comunicación del Yunque. Derecho a Vivir, otra de las organizaciones tapaderas del Yunque. Hazte Oír, ahí, bueno, veis a Luis Losada. Bueno, pues el tipo este que sale ahí y que defiende, Jesús Poveda, pues aparece en todas estas organizaciones. Y, oh casualidad, también lo promociona Vox, El Debate, de la Asociación Católica Propagandista, 7NN, donde están metidos los de Hazte Oír, Actual. ¿Veis? Lo de la batalla cultural y las manifestaciones. Aquí lo veis también en las cosas que hacen. Rezar no es delito, que es una concentración promocionada por Alvise y Hazte Oír. Ya ha trabajado varias veces Alvise en Hazte Oír o para Hazte Oír. Y luego, lo más lúgubre es las publicaciones que hace Feliz Día de la Familia Peruana. No podemos desmayar ante los avatares de la vida de nuestros hijos, merecen amor y calidad de vida. Uff. Después esta es una hija suya ahora, esto es de publicaciones del 2020. Sigue mis pasos, hija mía. En mi camino siembra la virtud y la justicia. Sabiendo lo que sabemos de que una hija de hace 33 años la denunció por todo esto, con mi familia no te metas, dice el pederasta. Y, como no, líder del cristianismo, el Papa, apoya la familia de personas del mismo sexo. El ataque de la batalla cultural, como dice Milei, el representante del maligno en la tierra. Toda esta parte ultracatólica, de ultraderecha, antidemocrático, pues lo llaman representante del maligno. Bueno, no saben ni escribir. ¿Cómo has cambiado? Tu opinión no refleja los principios de Dios ni la doctrina de la Iglesia Católica. Es puro proselitismo a la agenda del nuevo orden mundial, ¿no? Agenda 30 y todo esto, ¿no? Bueno, para que veáis un poco quiénes están detrás de estos personajes. Imaginaros, la ONU pide despenalizar las relaciones sexuales entre niños y adultos. ¿Pero qué tontería es esa? Lo que él hace se lo culpa a los demás. El globalismo en su máxima expresión, veneno social, la legalización o orientación sexual es nefasto, el incesto es legal. En Francia, España, en España es legal el incesto. Donde es legal la orientación sexual, como Canadá, Estados Unidos, España, Japón y otros países, es legal tener sexo con los animales, zoofilia. Bueno, este es el rollo
paranoico que llevan todas estas organizaciones a nivel internacional. Si los mismos que son pederastas, que tienen relación incluso con sus hijos con 8 años, son los que acusan a los demás y vinculan a la izquierda o al globalismo, como lo queráis llamar, con la pedofilia, la pederastia, la zoofilia, el incesto. Es una auténtica locura. Y de hecho esto lo vemos en diferentes campañas electorales. Fijaros, más casos. Denuncias por violencia. No es el único caso, sino que dentro de esta derecha de con mis hijos no te metas hay varios casos de violencia. Es decir, es principio de transposición puro. Fijaos este reportaje de Huayca. Estos personajes que hablan de defender a la familia y se adjudican la palabra de Dios tienen en su haber denuncias por violencia. José Linares, Cristian Rosas, Alberto Santana y Rodolfo González propagan discursos de odio y machismo, pero enfrentan también graves denuncias por actos contra niñas y mujeres. El pastor José Linares ha sido denunciado por su hija por violación sexual, desde que tenía 8 años hasta los 16. Además, afrontó 2 embarazos siendo niña y luego adolescente. Es un pedófilo. A mí me ultrajó durante tantos años, me maltrató. Gracias a él he vivido años de tortura, de secuelas, de trauma. Pero no es el único personaje ligado al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. El propio vocero de esa campaña, Cristian Rosas, fue denunciado por su esposa de maltratos físicos y psicológicos, según audios difundidos por el portal El Foco en 2021. Me dijo, eres una idiota, una imbécil, te cuento en confianza, eres una idiota, un estorbo, no me sirves para nada, no me sumas en lo absoluto, mira cuánto tienes ahí, porque eres una mentirosa, eres una mitómana, te gusta mentir. Responde y le dije, Cristian, no sabía exactamente cuánto tenía, o sea, tenía sencillos y no creo que con sencillos pueda completarlo de tu pueblo, pero ¿qué 10 soles? ¿Por qué no? Pero no eres brutalmente honesta. Y me empezó a agarrar así conmigo, lo sacó, me metió al baño, me metió un montón de cachetadas. Otro personaje es el pastor Alberto Santana, quien fue denunciado por manipular a una integrante de su iglesia, el Aposento Alto, para mantener una relación extramatrimonial. Y, según la denunciante, el pastor le dijo que Dios le había dado permiso para tener concubinas. Qué tremendo. Que supuestamente eres un ministro, estás como una hija del diablo. ¿Por qué, Señor? Además, fue denunciado por estafa a través de diezmos y otros pagos para comprar terrenos, como el caso del estadio de Alianza Lima. El pastor Rodolfo González del Movimiento Misionero Mundial ha sido investigado por lavado de activos, tras denunciarse que recaudaba en diezmos cerca de 7 millones de soles al año. También usó su cargo para discursos de odio y decir a sus fieles que hay que matar a mujeres lesbianas. Estos son los personajes que lideran movimientos que se autodenominan providas y profamilias, pero esconden denuncias por violencia y otros presuntos delitos contra el prójimo. Si ven a 2 mujeres teniendo sexo, mátenlas a las 2. Eso lo dice dentro de una iglesia evangélica y tal. Bueno, estos son los personajes que no ahora, sino históricamente están detrás de estos movimientos, no sé si lo queréis llamar ultracatólico y tal. Y luego, fijaros porque todo este movimiento tiene vinculaciones históricas con los golpes de estado militares, ¿no? No solamente en España, ya veis el peso importante que tuvo la iglesia, el Opus Dei, etcétera, en la dictadura franquista, pero en América Latina fue igual, ¿no? Fijaros que Hernán Larraín, el actual experto constituyente de la derecha, ahora que está todo el proceso constituyente, fue un ferro defensor de una de las peores organizaciones de pedófilos de Chile. El exministro siempre defendió al pederasta Paul Schaffer, como se ve en el reportaje considerado desmedido el arresto al pederasta. Así que es algo histórico, incluso durante la dictadura y posterior a la dictadura de Chile y de otros países. Los dirigentes de Dignidad Villa Baviera, con centenares de efectivos de investigaciones, con decenas de automóviles, con metralletas, con violencia innecesaria. Eso, obviamente, forma parte de un montaje, de una campaña. No se hace. El país tiene problemas de seguridad gigantescos en muchas partes, pero no. Aquí, operativos desde Santiago, desde la 7ª, la 8ª región, prefecturas de investigaciones, una cosa realmente inédita, se destina arteramente en contra de esto. ¿Alguien me quiere decir que es porque hay la denuncia de un menor en contra de un abuso de una persona determinada?
Informe especial. Intentó entrevistar al senador UDI Hernán Larraín y al diputado del mismo partido Ignacio Urrutia. No sé gente que han defendido pederastas, esa unión, poder político, económico dentro de la Iglesia, que históricamente llevan protegiendo a pederastas, pero que luego articulan movimientos sociales que acusan de pedofilia a todo el mundo, básicamente, o a toda una ideología, o a todo el que sea medianamente demócrata o progresista. En fin, esta es solamente la punta del iceberg, el número de casos es tremendo. Y en fin, quería aquí recoger, bueno, un poco algunos de los casos de los que yo conozco, algunos más, pero ya sería demasiado largo la extensión. Así que nada, para que sepáis quiénes están detrás cuando digan no te metas con mi hijo o esta gente potencia la pedofilia. Bueno, muchos de los que están detrás tienen estas características. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.